18:56 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Con el tema de Estados Unidos, ahora quiero hacer un punto exactamente, sobre todo en Estados Unidos, como referencia, que es un país que está teniendo y se va a claramente notar ahora gravemente consecuencias. Justo en este momento están haciendo algunas declaraciones en Estados Unidos, algunos funcionarios, incluso Rusia también está advirtiendo acerca de lo que se va a votar mañana en el Congreso, que tiene que ver con la prohibición de las importaciones de petróleo desde Rusia. Un problema que tiene este país desde hace bastante tiempo, no es nuevo, no es de Biden, no es de Trump, viene de hace mucho. Estados Unidos diría que se está dando un disparo en el pie, y yo diría que es peor en este caso, ya que, bueno, esto generaría automáticamente unos incrementos en el precio de los combustibles, algo que, claro, el aumento del petróleo. Tenemos el aumento del barril de petróleo que se dio ayer a la madrugada, cuando se abrían los negocios en Asia, los mercados en Asia, de $140 por barril, en lo que es el caso del petróleo Brent Europa, el de Texas también, rozando los 140, precios históricos, nunca se había dado, y ahora Estados Unidos está en este problema, que claramente bien está la sociedad civil, que ha sido claramente su opinión, la opinión pública manipulada a través de los medios de comunicación, como se puede ver tanto en Argentina como en otros medios hegemónicos en Estados Unidos, en Europa, donde lo que hacen es sensibilizar a la gente, lo que hacen es sacar la parte emocional, para que esto, bueno, estratégicamente sirve para motivar a la opinión pública a dirigir lo que significan más sanciones, una actitud intervencionista y agresiva ante este caso lo que es Rusia, un tema que vamos a tocar en otro bloque específicamente. Y estamos teniendo aumentos ya en San Francisco, por ejemplo, $5 el litro de gasolina. Tenemos también problemas en Alemania con esto, en referencia a esto. Habló Boris Johnson, también el primer ministro de Inglaterra. Hoy dijo que no podía darse este lujo de aplicar sanciones energéticas porque sería realmente catastrófico. Recién funcionarios dijeron que esto va a ser catastrófico. Biden repitió varias veces en su discurso, y hay que tener cuidado porque cuando alguien repite, que un político repite tantas veces que no va a hacer esto, que no va a hacer aquello, como por ejemplo no va a enviar tropas a luchar contra Rusia, como que no va a seguir enviando tropas a Europa, como que, bueno, también diciendo exactamente que no iba a aplicar, estaba en la mesa, pero no era probable que se apliquen sanciones, como por ejemplo la prohibición de importación de petróleo. ¿De dónde va a sacar el petróleo Estados Unidos? Ahí está. Ese es el punto. Están yendo a negociar por el tema de los acuerdos, sabemos, con Irán. Bueno, quieren llegar a un acuerdo con Irán para que pueda, ya sabemos respecto a la fabricación de armas de destrucción masiva, bueno, quieren llegar a un acuerdo en eso para que puedan sacar petróleo de ahí. Irán responde a Rusia. Y estas conversaciones no llegaron a ningún puerto la primera vez que fueron hace 2-3 días. Así que, bueno, ahí va a tener un problema. Y luego... Y recordemos que Estados Unidos ha tenido conflictos en Irán. Sí. ¿Y por qué suelen ser los conflictos en los que Estados Unidos se ve involucrado? Generalmente, ¿no? Y sí, exactamente por ese tema. Por detrás, ¿no? De Sí. la pantalla, de lo que te pintan. Exactamente. Y ahora, ayer se conoció que van a querer hacer un acuerdo con el gobierno de Maduro en Venezuela. Van a querer aplicar una reducción de las sanciones contra Venezuela, van a querer hablar con Maduro, que también responde justo, como si esto fuera planificado por Rusia hace tantos años, responde a Rusia. Y qué casualidad, hace 4 o 5 días Maduro habló conversación telefónica con Vladimir Putin, 5 días antes. Parece que Rusia se les adelanta en todo. Rusia se reúne con Orbán, con Bolsonaro, con Xi Jinping. Estamos en una situación que ahora vamos a ver si alguien le abre el grifo del petróleo venezolano, que quien realmente está en una condición deplorable Venezuela. Sí, recordemos la situación del petróleo venezolano. No solamente es un tema del petróleo en sí, sino también de la extracción. Es petróleo difícil de extraer, muy caro de extraer, y que hay que invertir en infraestructura nuevamente para poder llegar a tener... El tema del refinado. Del refinado, exactamente. Que de hecho en su momento solamente una planta de Houston podía refinar, que actualmente ya en Rusia se puede trabajar tranquilamente. Y quiero tocar un dato que no me parece menor, acompañando lo que muy bien has planteado vos, que es lo siguiente. Hay que tener en cuenta
que las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos a Rusia, contrario a lo que muchos van a plantear, no generan quizás el impacto que se estaría esperando según algunos analistas internacionales. ¿Por qué? Porque digo, han excluido el sistema SWIFT, tanto el Banco Central como 4 grandes bancas de Rusia. Se ha prohibido cualquier tipo de negocio financiero con entidades vinculadas a Rusia. Se ha forzado la caída del rublo. A su vez se ha boicoteado lo que es la cotización en bolsa de las grandes empresas rusas. Yo diría, esto va a generar un estallido económico en Rusia que a los 2 días iban a promover que el malestar social generase una suerte de autogolpe contra el presidente Putin. Muchos especulaban que se iba a generar tal malestar en contra del primer mandatario ruso, que la propia sociedad civil se sublevase. ¿Cuál es la realidad? Que de hecho, la repercusión que ha tenido en el PBI todas estas sanciones han sido completamente mitigadas. Estamos hablando de entre 1 y un 3% de caída del PBI, como exageradamente de estas sanciones. ¿Por qué? Porque la exportación del gas líquido como del petróleo se ha disparado en las últimas 2 semanas, siendo que en este momento Rusia abastece entre un 30 y un 35% de gas líquido al continente europeo, es decir, la parte occidental, como a su vez abastece entre un 30 y un 35% de petróleo a la parte occidental de Europa. Nota que no me puedo extender, pero que ya se encuentra disponible en la Resistencia Radio, en un artículo que escribí días atrás, con los datos precisos, documentados, tomando tanto de Federalist como National Review como fuentes informativas. Y no solamente es eso, sino que además Rusia, junto a China y todos los otros países más o menos lejanos al centro de poder del dólar de Estados Unidos, vienen hace rato queriendo generar un sistema paralelo al SWIFT, que de hecho hace años que ya lo tenían planificado Rusia y China particularmente, para poder sortear cualquier obstáculo, cualquier dificultad que se genere a través de dicho sistema. Por lo tanto, actualmente Rusia no es que está realmente aislado con esta sanción del SWIFT, porque a través del sistema que ellos implementaron junto a China, aún puede seguir teniendo movimientos bancarios y puede seguir negociando. Simplemente tienen un pequeño desvío que hacer, pero realmente esto es algo que ya lo venían previendo desde hace muchísimo tiempo. Claro, Rusia se había deshecho de los bonos, de bonos de deuda de Estados Unidos hace más de 10-12 años. Hay un gráfico que lo ve claramente cómo Rusia se preparó para esto. Putin lo viene planificando hace mucho tiempo y, bueno, el oro también, sobre todo. Yo quiero ver si en Fort Knox están las reservas de oro de Estados Unidos, ¿no es cierto, Nera? Que me parece que no hay nada ahí. hay que ver si tiene oro Estados Unidos. Y hay un dato que no es menor, acompañando lo que han planteado muy bien, que es el siguiente. Lo estoy tomando del artículo que escribí días atrás, insisto que está toda la información detallada en nuestro sitio web. Los ingresos del sector energético han ayudado a Rusia a acumular 630.000 millones de dólares en divisas en los últimos años y han contribuido con más del 40% del presupuesto federal del país ruso. Es decir, acá se piensa que en realidad Estados Unidos sigue conservando todavía la hegemonía económica. De hecho, en este momento Rusia ya está comenzando sus primeras negociaciones con Xi Jinping, cuando se ha visto ya que el mercado occidental parece estar mermado. Pero insisto, con esto quiero cerrar mi participación. Cuando nosotros dijimos, cuando empezó este proceso de investigación para nuestro segundo libro, que ya está pronto a salir, un saludo enorme a Pablo Muñoz Iturrieta. Cuando nosotros dijimos que las agendas ecologistas, lejos de ayudar a Occidente, lo iban a terminar de hundir, se cumplió la profecía. Cuando Donald Trump se retira del Tratado de París, él advierte lo que ya Putin había advertido en 2010. Putin en el 2010 le dijo a toda la Comisión Europea: ¿se van a calentar con leña ahora que están rechazando la energía nuclear? Resulta ser que esto lo dijimos en el 2020 y están por suerte los registros. Solamente 3 naciones en el 2020, cuando estaba todo Occidente llorando cual floripondio por un patógeno emergido en Wuhan, solamente 3 naciones siguieron desarrollando su industria armamentística a base de la energía de carbón: India, China y Rusia. ¿Y ahora con qué se van a defender los occidentales que salen con sus banderitas de Ucrania en Twitter? ¿Con políticas transgénero para el ejército, como ha sucedido con Estados Unidos?
¿O ustedes creen que simplemente ha sido una cuestión de estrategia que la OTAN ha decidido no salir en un apoyo masivo a Ucrania? Es porque no tienen con qué hacer frente a un ejército que entendió lo que era el realismo político, mientras Occidente seguía jugando a plantar arbolitos y cantar con los pajaritos. Esto, señoras y señores, se llama realidad política. El resto, un simple relato progresista. Y bueno, para el próximo bloque voy a tratar específicamente el tema de lo que es la guerra, cómo avanza Rusia, por qué esos tiempos que se toman, y dar y desmentir algunas cuestiones que son bastante grotescas que están pasando por los medios. Así que bueno, y por otro lado, sí, en Alemania se han acabado lo que son, hay escasez, publican ya de la escasez de los bidones, latas para combustibles, porque la gente se está abasteciendo claramente por temor a que, bueno, se queden, el precio se está disparando, $8 el litro de gasolina ahora equivale en Alemania. Se han quejado mucho, así que bueno, vamos a tratar un poco más después el tema y lo que tiene que ver con la guerra puntualmente. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/like-resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.